Jesús le dice a esta mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos adorar a Dios, pero no tenemos idea qué es adorar? Y estamos quizás como el Señor Jesucristo le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Queridos hermanos, hay una relación estrecha entre la adoración y el entendimiento. No se puede adorar lo que no entendemos y lo que no conocemos. Muchas veces pensamos que la adoración es una acción específica y normalmente relacionamos a la adoración con algo que nosotros podemos hacer aquí en la congregación. Quizás decimos: vamos a ir el domingo a adorar al Señor. Y creemos que adorar al Señor solamente consiste en lo que nosotros podemos realizar aquí en la congregación. O a veces creemos que adorar al Señor solamente es el momento de alabanza. Y decimos: ya hemos terminado el tiempo de adoración y ahora solo vamos a escuchar la palabra. Queridos hermanos, a veces entendemos mal el concepto de adoración, creyendo que adorar es hacer ese tipo de acciones particulares. En estas fechas de Navidad hay muchos lugares donde se arman pesebres, se arman lugares y se llaman a los niños ¿a qué? A adorar. Pero la pregunta es: ¿será que saben qué es adorar? ¿Será que saben a quién se adora? Queridos hermanos, en este tiempo vamos a estudiar de un grupo de personas que hicieron un largo viaje hasta Belén con un solo propósito: adorar. Quisiera que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 2, y vamos a leer versículos 1 y versículo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a ver 2 puntos en esta mañana. Un primer punto que lleva por título: un evangelio para todas las naciones. Y un segundo punto: un evangelio que produce adoración. El título del mensaje en esta mañana es: el alcance de la salvación. Vamos a ver nuestro primer punto, que es un evangelio para todas las naciones. El versículo 1 nos decía que en los tiempos que nació Jesús en Belén de Judea, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Primer pregunta que vamos a intentar responder: ¿quiénes eran los magos? ¿Quiénes eran los magos? Bueno, hoy en día por la tradición se tienen muchas falsas ideas de quiénes eran los magos. Primero, el título que se les dice a los magos es los Reyes Magos. Bueno, la Escritura no nos dice que eran reyes, ¿sí? Normalmente eso se realiza por algunas interpretaciones que se hicieron de algunas profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, que decía que los reyes iban a venir a adorar. Pero cuando nosotros vemos lo que se describe de estas personas que vinieron a adorar, solamente se presenta que estas personas eran magos, ¿sí? No se dice que eran reyes, eran magos. Cuando hablamos de que eran magos, tampoco estamos hablando de que eran personas que hacían magia, ¿verdad?
Normalmente nosotros creemos y escuchamos la palabra magos y nos imaginamos a personas con capuchas largas y quizás un sombrero alto y que hacían magias, pero los magos no eran personas que hacían magias. Entonces, ¿cuál era la profesión que tenían los magos? ¿Qué profesión tenían los magos? Bueno, en ese tiempo los magos se conocían que eran personas estudiosas de eventos futuros. A estas personas les encantaba intentar buscar señales sobre el futuro, y lo hacían en base a la astronomía, lo hacían en base al estudio de documentos antiguos. Así que estos magos no es que eran reyes, estos magos no es que hacían magia, sino que eran estudiosos. Eran personas que estudiaban la astronomía, estudiaban las estrellas, pero también estudiaban documentos antiguos para poder ver qué cosas podían pasar en el futuro. La pregunta es, ¿de dónde venían estos magos? ¿De dónde venían estos magos? ¿Qué nos dice la Escritura de dónde provenían? El versículo 1 nos dice que ellos vinieron del oriente. La primera descripción en base a de dónde venían, en base a su origen, es que ellos venían del oriente. Eso significa que estos magos no eran judíos, ¿sí? No eran judíos, eran gentiles. ¿Qué significa que eran gentiles? Bueno, los judíos llamaban a todo aquel que no pertenecía a la nación de Israel y que no pertenecía a la religión judía. Los judíos lo llamaban gentiles, ¿sí? Gentiles. Y para los judíos los gentiles era algo despreciable. No se acercaban a un gentil. Lo veían como algo inmundo, como algo contaminado. Algo llamativo en este pasaje, hermanos, es que estas personas que estaban viniendo a adorar al Señor eran gentiles. Eran gentiles. Queridos hermanos, esto nos muestra una primer evidencia del alcance de la salvación. En tiempos antiguos los judíos creían que la salvación pertenecía exclusivamente a la nación de Israel, ¿sí? Creían que Dios era solamente Dios de los judíos. Bueno, hoy en día se piensa de una forma similar. Se cree como que solamente la salvación llega a los gentiles, es decir, a nosotros los que no somos judíos, como una improvisación de Dios. Como que Dios tenía un plan con el pueblo judío y el pueblo de Israel fracasó en todo ese plan, y Dios, como si Dios improvisara, bueno, ahora armaré mi iglesia con los gentiles. Queridos hermanos, la inclusión de los gentiles en el plan eterno de redención es algo que lo vemos desde el inicio. ¿Se acuerdan lo que estudiamos y hemos estado viendo en toda esta serie? Es que Dios no improvisa, ¿verdad? Dios no improvisa. Bueno, desde Génesis capítulo 12, cuando Dios hace el pacto con Abraham, nos muestra de que la inclusión de los gentiles era algo que Dios había determinado desde la eternidad, ¿sí? Así que acompáñenme, Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios hace el pacto con Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio, Dios había establecido que la salvación iba a ser para todas las naciones. Para todas las naciones. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3? ¿Cuál es la simiente de la cual se habla? Es Cristo.
No ha cambiado la simiente. La misma simiente de Génesis capítulo 3, Dios sigue preservando. Y ahora vemos un poco más de luz con respecto al Evangelio en Génesis capítulo 22, diciendo que esa simiente, que el alcance de la obra de la simiente iba a ser para todas las naciones. Para todas las naciones, queridos hermanos. En todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos muestras de la inclusión de los gentiles en el pacto de la redención. No es que Dios improvisó cuando vio que Israel como nación no obedeció y dijo, bueno, ahora improvisaremos algo distinto donde van a ser todas las naciones. Dios lo determinó desde la eternidad. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le habla a los efesios, les dice que Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no improvisa. El plan eterno de redención se sigue desarrollando. Se sigue desarrollando. Y ahora nos muestra en el pacto de Abraham que estaban incluidos los gentiles. Hay varios versículos que en el Antiguo Testamento nos habla en base a con respecto a la inclusión de los gentiles. Si quieren anotarlo para leerlos en casa, Salmo capítulo 22, versículo 27. El Salmo 86, versículo 9. Isaías capítulo 55, verso 5. Daniel capítulo 7, verso 14. Oseas capítulo 2, verso 23. Y vamos a leer uno de estos versículos. Malaquías capítulo 1, verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios ya había determinado que el alcance de su salvación, su nombre iba a ser alabado y adorado en todas las naciones. En todas las naciones. Aquí viene una pregunta. Cuando vemos cómo la historia de la redención es una sola y cómo Dios desde el principio promete que la salvación iba a alcanzarnos a nosotros, la pregunta es, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Bueno, hoy en día podría ser que hay algunas personas que creen como que Dios tuviese dos pueblos. Como que Israel, la nación de Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo aparte. Pero la palabra de Dios nos muestra que el plan eterno de Dios no era tener dos pueblos, sino que era un solo pueblo, compuesto de judíos y gentiles, es decir, nosotros. ¿Sí? Y vamos a ver algunos argumentos que el apóstol Pablo muestra que Dios no tiene dos pueblos, sino que tiene un solo pueblo. ¿Por qué el apóstol Pablo argumenta que hay un solo pueblo? Romanos capítulo 3, verso 9 nos dice que pues somos mejores nosotros que ellos. El apóstol Pablo hablando desde su condición de judío diciendo, ¿somos mejores nosotros que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Primer argumento que el apóstol Pablo presenta de por qué Dios no tiene dos pueblos sino un solo pueblo, es porque todos están bajo una misma condición. No hay diferencia en la condición. Los judíos no tienen una condición distinta a nosotros. Ellos son pecadores igual que los gentiles, ¿sí? Segundo argumento en base a eso, ya que todos tenemos una misma condición de pecado, la forma en que somos salvos es la misma. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Judíos y gentiles, ambos tienen la misma condición, la misma naturaleza pecaminosa y el mismo medio de salvación, que es por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? En Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué está diciendo este versículo? Que tanto los santos del Antiguo Testamento se salvaron de la misma forma que hoy en día nosotros somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, la justicia testificada por la ley y por los profetas. Desde el Antiguo Testamento hasta ahora hay una sola forma en la cual Dios determinó salvar al hombre, tanto a judíos como gentiles. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16, el apóstol Pablo va a desarrollar cómo es que somos un solo pueblo. ¿Cómo es que Dios realizó un solo pueblo? Porque muchas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y decimos, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? ¿Sí? Pareciera como que esta historia es de los judíos y a mí solo me interesa el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento sí es para mí. Pero queridos hermanos, es una misma historia redentora. Es una misma historia y el apóstol Pablo muestra diciendo que formamos parte de la misma historia. Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircunciso por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos hermanos, ¿de qué estábamos alejados sin Cristo? Dice el apóstol Pablo. Número 1 dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué está hablando? ¿Acaso nosotros cuando venimos a Cristo ahora nos volvemos judíos? No, no está diciendo eso. Dios está hablando de el Israel espiritual. No hay dos pueblos, queridos hermanos. No es que Dios tiene su pueblo terrenal con Israel y tiene su pueblo espiritual con la iglesia, sino que desde el principio Dios desarrolla la historia de la iglesia en el Israel espiritual, que está conformado tanto de judíos como de gentiles. ¿Cómo nosotros podemos ver esa distinción entre el Israel nacional, el Israel en el que se conoce, y el Israel espiritual de Dios? Bueno, el apóstol Pablo esto lo desarrolla en Romanos capítulo 9, versículos 3 al 8. Hablándole a los judíos les dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El apóstol Pablo está diciendo en ese tiempo a los judíos que se creían superiores a todo aquel que no era judío, le está diciendo, no todo aquel que nace en Israel es israelita.
ni por ser descendiente de Abraham, versículo 7, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y explica todo el concepto en el versículo 8 cuando dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Queridos hermanos, nosotros formamos parte de la ciudadanía del Israel espiritual de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. No según la carne, sino según la fe y la promesa. Según la fe y la promesa. Todo esto, ¿qué tiene con todo lo que estamos viendo? En Mateo capítulo 2, el verso que estamos estudiando, dice que estas personas vinieron del oriente. Eran personas ajenas, eran personas que estaban lejos. ¿Cómo es que estas personas llegaron a tener conocimiento de que iban a ser el Mesías? Bueno, en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, vemos cuando el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones. Y hay algunos comentaristas que dicen que probablemente es de esta forma que las escrituras llegaron a esos lugares del oriente donde vivían estos magos. Y estos magos llegaron a escuchar de que había una promesa de un Mesías Salvador que vendría. Y así que se pusieron a estudiar. Y ellos vieron que la Escritura prometía que esa salvación no era una salvación exclusiva de los judíos, sino que era una salvación que era para todas las naciones. Y ellos creyeron que la salvación era para todas las naciones. Y por eso ellos fueron a ver al Mesías. Si ustedes se dan cuenta, cuando leemos el versículo 1 de Mateo, capítulo 2, ellos vinieron con una seguridad. ¿A qué es lo que estaban viniendo? Versículo 1 y versículo 2. Diciendo, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En ningún momento los magos creyeron o dudaron de que el Mesías ya había venido, sino que ellos estaban seguros. Queridos hermanos, la salvación es algo que tiene alcance a todas las naciones. Y los magos, cuando vieron esa verdad de la Escritura, tuvieron una reacción. Y eso lo vamos a ver en nuestro segundo punto, que es el propósito de la venida de los magos. Versículo 2 al final dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos no estaban viniendo o no estaban yendo a Belén de vacaciones. No estaban yendo a entretenerse, no estaban yendo a ver si era verdad. Ellos estaban yendo a Belén con un propósito claro. Y el propósito era adorarle. Adorar a Dios. Queridos hermanos, la verdadera adoración nace del entendimiento del Evangelio. Cuando nosotros vemos que estos magos del oriente, que estaban lejanos, que no formaban parte de Israel, que no eran judíos, pero que habían escuchado de la venida del Mesías, habían escuchado del Salvador para todas las naciones. Ellos creyeron y vinieron a adorar. Queridos hermanos, la adoración tiene una estrecha relación con el entendimiento del Evangelio. El Evangelio produce adoración. Hay un pasaje en Romanos capítulo 11 que siempre me gusta relacionarlo cuando se habla de la relación, de la adoración.
El apóstol Pablo en todos los capítulos anteriores desarrolla toda la doctrina de la justificación. Y llega al versículo 33 del capítulo 11, maravillado de todo lo que él estaba escribiendo, y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, diciendo: cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¡Qué maravillosa toda la salvación! Él estaba escribiendo esta carta y queda maravillado de lo que estaba escribiendo en base a todo lo que Dios estaba o hizo para salvarnos. Y él termina el capítulo en el verso 36 diciendo: porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo termina todo el pasaje donde está hablando del Evangelio y termina adorando a Dios. Queridos hermanos, la verdadera adoración nace del entendimiento del Evangelio. Hay una frase que dice Sugel Michelin, que dice: la verdadera teología produce adoración. Si tu teología, es decir, si tu entendimiento del Evangelio y las Escrituras no produce adoración, o hay un problema con tu teología, o hay un problema con tu corazón. Queridos hermanos, nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios domingo tras domingo. Venimos a escuchar el Evangelio domingo tras domingo. Si el Evangelio no produce adoración en tu vida, o es que no has entendido el Evangelio, y hay un problema grave en tu corazón. La verdadera adoración nace del entendimiento del Evangelio. Pero aquí viene una pregunta. Si la adoración nace del entendimiento del Evangelio, ¿de qué forma debo adorar a Dios? ¿De qué forma debo adorar a Dios? Bueno, habíamos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo con el que empezamos este mensaje, Jesús dice una primera característica de cómo es la adoración que Él espera. Mas la hora viene, versículo 23 del capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Queridos hermanos, muchos de nosotros relacionamos la adoración a algo que nosotros podemos darle a Dios. Vemos a muchas personas que creen que adorar, ya sea a Dios o a otras cosas, lo hacen haciendo penitencias, ¿verdad? Vemos algunas personas que hacen penitencias por imágenes y caminan de rodillas kilómetros y kilómetros y dicen: quizás de esta forma me voy a ganar el favor. Quiero decir, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra que eso no es lo que el Señor demanda de nosotros en la adoración. Dios no quiere penitencias. Dios no quiere que nosotros ofrezcamos algo extraño que Él no nos haya pedido. La pregunta es: ¿qué nos pide Dios para adorarle? ¿O será que yo puedo adorar a Dios a mi manera? A veces escuchamos esas defensas, ¿verdad? Que decimos: no, yo adoro a Dios a mi manera y tú adoras a Dios a tu manera. Queridos hermanos, no se trata de tu manera o mi manera, sino de qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios pide para que le adoremos. Miqueas capítulo 6,
Miqueas capítulo 6, desde el versículo 6 al 8, nos va a mostrar qué es lo que Dios pide de nosotros en la adoración. Y empieza con una pregunta, este pasaje. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? La primera pregunta. ¿Con qué le voy a adorar a Dios? ¿Con qué me puedo presentar ante Dios para adorarle? Y realiza otra pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Diciendo, ¿será que hay algo que yo le pueda sacrificar al Señor? ¿Será que hay algo que yo le puedo entregar a Dios en adoración? Puede ser holocaustos o becerros. Versículo 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Miqueas? Está diciendo, ¿será que incluso si le doy a mi primogénito de adoración es suficiente para adorar al Dios Altísimo? Y el verso 8 responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Primer elemento, queridos hermanos, con respecto a la adoración. La adoración al Señor no es algo que nace de nuestro corazón. La adoración al Señor no es algo que nace de nuestra creatividad, sino que es algo que Él nos declara. Es algo que Él nos ha declarado que nosotros debemos hacer para adorarle. ¿Y qué es lo que pide Jehová? Versículo 8. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Queridos hermanos, estamos estudiando toda la serie del Adviento, la venida del Señor, y se acerca el momento del nacimiento de Jesús. Y la pregunta es, ¿con qué he de adorar a Dios? Y aquí dice 3 cosas que nosotros tenemos que hacer, que Dios nos ha declarado para adorarle. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Queridos hermanos, si nosotros vemos estas cosas, ninguna de estas cosas salen del corazón del ser humano, de la naturaleza humana. Solamente estas cosas son posibles cuando hemos sido y somos recreados en Cristo Jesús. Es posible que tú y yo vivamos haciendo justicia cuando Cristo ya nos ha justificado solamente. Y recién nosotros podemos vivir una vida pegada a lo que Dios demanda de nosotros. Amar misericordia. Todo el tiempo reconocer que estamos aquí por misericordia y gracia del Señor, y también tener esa misma misericordia los unos con los otros. Amarnos como el Señor nos ha amado. Y termina diciendo, y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa humillarte ante tu Dios? Poner a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú quieres adorar a Dios? ¿Quieres venir como los magos con un solo propósito, que es venir a adorar al Rey? Solamente el Señor pide que te humilles ante Dios. No hay nada más que tú puedas ofrecerle. No puedes ofrecerle dinero a Dios. No puedes ofrecerles sacrificios de animales. Él demanda que te humilles ante Él. Que te humilles ante Él. El pasaje que nosotros veíamos en Romanos capítulo 11 continúa en el capítulo 12.
diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La única forma en la que tú y yo podemos adorar a Dios es dándole a Él lo que Él pide. Y lo que Él pide, que nosotros seamos sacrificios vivos y que nos humillemos ante Dios, andemos en justicia y amemos misericordia. Queridos hermanos, cualquier otra cosa que nosotros creamos y queramos darle a Dios en adoración, que no sea algo que Él haya pedido, es fuego extraño. Y cuidado con que ofrezcamos a Dios fuego extraño. Debemos ofrecer lo que Dios pide y demanda de nosotros. Los magos vinieron ante Cristo con un solo propósito. Los magos vinieron ante Cristo con un solo propósito. Vinieron a adorarle. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es el propósito por el cual tú vienes a Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vienes y te congregas? ¿Crees que congregándote quizás dices, voy a hacerle un favor a Dios? ¿O el propósito de congregarte es buscar el favor de Dios? Si tu propósito de venir a congregarte no es venir a adorarle, entonces hemos perdido la noción de por qué estamos aquí. El propósito principal por el cual nos congregamos, el propósito por el cual venimos ante los pies del Rey que ha nacido para ir a morir en una cruz por nuestros pecados, es adorarle. Adorarle. Tenemos que vivir una vida en adoración. La adoración no se limita a un solo tiempo, a un solo espacio. No es que tú solamente puedes adorar aquí en la iglesia. La adoración es algo que implica nuestra vida entera. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestra vida entera tiene que ser una vida que adore a Dios. Una vida en la cual glorifiquemos el nombre de Dios. Dios creó todo lo que existe con un solo propósito: darle gloria, para adorarle. Dios nos salvó también con un solo propósito: darle gloria y adorarle. Queridos hermanos, muchas veces creemos que Dios nos ha salvado porque lo merecemos, que Dios nos ha salvado porque vio algo en nosotros que yo no veo. Queridos hermanos, si Dios nos ha salvado es porque Él quiso salvarnos y porque quiere que le adoremos y le demos gloria. El único propósito eterno. El único propósito eterno. Conclusiones en esta mañana. Algunas conclusiones. El plan eterno de Dios es que su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo alcance a todas las naciones. Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo, y Dios quiere que ese pueblo esté completo con todos aquellos que han de creer en todas las naciones. Es por eso que el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos en Mateo 28, id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el propósito? ¿Estamos cumpliendo con el mandato del Señor de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones? Tú y yo
tenemos ese mandato de anunciar las buenas nuevas a todas las naciones. De anunciar el Evangelio, de anunciar que ha nacido el Rey. Pero que no solamente ha nacido y es un bebé como quizás se lo ve en estas fechas, como aquel bebé indefenso. Nació, pero nació con un propósito. Ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. Para salvar a todo aquel que cree en Cristo. Segunda conclusión, el Evangelio es para todas las naciones, pero ¿tú ya lo has creído? ¿Tú ya has creído en el Evangelio? ¿Qué evidencia hay de que has creído en el Evangelio? Si tú no estás viviendo una vida que adore y glorifique a Dios, preocúpate, porque probablemente no entiendas el Evangelio aún. No hayas entendido el Evangelio. Porque la verdadera adoración nace del entendimiento del Evangelio. Si tú no estás viviendo una vida que agrade a Dios, no estás viviendo como sacrificio vivo, no estás haciendo justicia, amando misericordia y humillándote ante tu Dios, probablemente sea una evidencia de que no has entendido el Evangelio. Pero quiero decirte en esta mañana que hoy es el día de salvación, dice el Señor. Dios hoy te vuelve a dar la oportunidad de creer en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Cree. Hay un solo propósito por el cual hemos sido creados, y es darle gloria y adorarle. Queridos hermanos, cumplamos el propósito eterno de la redención, que es dar gloria a Dios. Ese es el único propósito. No es cumplir tus sueños, tus metas en tu vida, no es realizar riquezas en este mundo. Es solo un propósito: dar gloria a Dios. Quiero terminar con un solo versículo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió. Por todos murió. Por todo aquel que cree, murió. ¿Para qué? ¿Para qué murió? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la razón de lo que Cristo hizo. Para que tú y yo, que creímos en Cristo, vivamos para Él. No hay otra razón. Queridos hermanos, esta mañana pensemos, meditemos. ¿Hemos entendido el Evangelio? ¿Será que he entendido el Evangelio verdaderamente? Si no lo has entendido, tenemos tiempo. Si tienes dudas con respecto al Evangelio, podemos conversarlo después. ¿Estoy viviendo una vida que adora y glorifica a Dios? ¿Estoy dándole a Dios en adoración lo que Él me pide? ¿O sigo creyendo que puedo adorar a Dios a mi manera? No hay a nuestra manera, hermanos. Es a la manera de Dios, siempre. Oremos.